de nuevo, hermanos, en esta iglesia del Señor en San Benito. Es un gran privilegio, hermanos, porque por mucho tiempo siempre hemos recibido el apoyo de ustedes como iglesia allá en México, hermanos. Y bueno, yo siempre me siento comprometido con todos los hermanos aquí, hermanos, en apoyar también y en estar en compañerismo, hermano. Ha habido situaciones por las cuales no hemos podido estar más seguido aquí con ustedes, pero agradezco grandemente al Señor, ¿no?, esta invitación que nos han hecho y este privilegio que Dios nos da de estar con ustedes en esta campaña evangelística. Hermanos, traemos los saludos de la iglesia del Señor, hermanos, allá en Mezquital. También traemos los saludos de la iglesia en Soazuan y de la iglesia en Ciénaga, donde muchos de ustedes conocen las obras que se han levantado en aquellos lugares y en las que hemos estado laborando, y los hermanos siempre recuerdan con amor a muchos de ustedes que nos han visitado por allá en aquellos lugares. Como decía nuestro hermano, pues me acompaña mi esposa, hermano. Doy gracias a Dios que he tenido ese privilegio, que ella me esté acompañando. Nuestros hijos ya son mayores. Y bueno, hermanos, pues nos gozamos bastante de que nos den la oportunidad de convivir con ustedes, hermanos, en esta campaña. Esperamos cumplir, y antes de compartir este mensaje, hermanos, yo quiero invitarles a que hagamos una pequeña oración, no tan amables. Vamos a ver. Te damos gracias, nuestro Dios, por la bendición de esta campaña, porque, Padre, tú has ayudado y puesto muchos medios para que se realice. Te suplicamos bendiciones para el expositor, para el mensaje, que llegue, Padre, a los corazones de tus hijos y que dé fruto, y también que penetre en los corazones de aquellos que nos están visitando. Padre Celestial, que en esta campaña únicamente su nombre sea glorificado, que bendiga, Padre, a toda tu iglesia que se reúne en esta congregación, que siga prosperándoles en todas las cosas, y sigan muchos aniversarios más, nuestro Dios, que siga teniendo tu iglesia en esta localidad. Bendice a los varones, a los líderes, Padre, que han trabajado, como a las hermanas. Y Padre, gracias por estos preparativos y por estas actividades, donde muchas congregaciones, Padre, nos unimos para que nuestro Dios nos gocemos, no solamente con el mensaje de tu palabra, sino con la fraternidad, Padre, y también por ver la bendición que das, nuestro Dios, a tu iglesia en esta congregación. Bendice, Dios, todas las cosas que realice tu iglesia en este lugar, y Padre, que todo usted sea honrado y usted lo reciba, nuestro Dios, como algo agradable. Bendiga esta campaña y todo esto te lo estamos suplicando en el nombre santo de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, donde estará basada las predicaciones de estos 3 días, hermanos, de esta actividad evangelística. Dice el verso 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles,
Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Palabra de nuestro Dios. Palabra del Señor. Se me ha comentado, hermanos, para esta campaña, especialmente compartir el tema general, hermanos, de los misterios de Dios, basados especialmente en lo que nos revelan las Escrituras. En esta carta, hermanos, a los Corintios, en el capítulo 15, este va a ser nuestro tema general. Y lo que yo quiero compartir con usted en esta noche bajo este tema es, hermanos, el misterio de la resurrección. ¿Sí? Ese será nuestro primer tema que estaremos compartiendo con ustedes. Ciertamente, hermanos, que para hablar del tema de la resurrección, primero necesitamos hablar de la muerte. Para hablar de este tema, de que seremos resucitados, lógicamente que tenemos que hablar de que nuestro cuerpo ha muerto, hermanos. Sí, eso es importante nosotros entenderlo. Para hablar de resurrección necesitamos ver un cadáver. Necesitamos saber, hermanos, que la persona ha muerto. Y necesito entender ahora realmente ese misterio de la resurrección. La palabra resurrección, si hablamos de la cuestión, hermanos, del español y del latín, significa algo de resurgir, ¿sí? Volver a resurgir, volver a levantarse, o volver, en este caso, a la vida. El detalle aquí, hermanos, es comprender realmente el misterio de la resurrección de la cual habla, hermanos, el apóstol Pablo. Le menciono esto porque la mayoría, hermanos, de las personas que creen o han aceptado la resurrección, si nosotros vemos especialmente todo lo que se nos narra desde el Antiguo Testamento, encontramos que no solamente Cristo resucitó, hermanos, de los muertos, sino que también por allá encontramos en la época de Elías, en la época de Eliseo, hermanos, encontramos también este suceso tan maravilloso, hermanos. ¿Sí?
milagroso, hermoso, hermanos, donde se vio la manifestación divina con todo su poder, hermanos. Ver a ese cuerpo muerto, hermanos, ver a ese personaje, hermanos, que ha fallecido, y verlo ahora totalmente, hermanos, levantado y caminando, hermanos, ¿sí? Y vuelto a tornarse a la vida que él antes tenía, hermanos, ¿sí? Pero la resurrección, hermanos, de la cual habla el Antiguo Testamento y otros ejemplos que también se nos da a través de Cristo, de este poder milagroso de resucitar personas, lo que podemos ver, hermanos, en estos sucesos es una resurrección diferente de la que habla el apóstol Pablo, hermanos. Y le digo diferente porque la resurrección de esas personas nos enseña la Biblia que fue únicamente un regreso a la vida anterior. ¿Qué quiere decirle a la vida anterior? Que regresó a la vida temporal, que regresó, hermanos, de nuevo a un cuerpo corruptible. Le estoy hablando de que aquellas personas que fueron resucitadas, ¿qué sucedió? Volvieron a qué? Volvieron a morir. Así es que yo quiero decirle, hermano, que de la resurrección, hermano, que habla el apóstol Pablo, es muy diferente a la resurrección, hermano, que se habla en las escrituras del Antiguo Testamento y también del ministerio de Jesús. Por eso, hermano, aquí encontraremos ese misterio de Dios, porque la resurrección de la que nosotros vamos a hablar, hermanos, no es para regresar a la vida anterior que usted tenía, ¿sí? Sino que la resurrección de la que habla Pablo, nosotros iremos especialmente hacia la vida de Dios, ¿sí? No a la vida mía que yo tenía, hermanos, sino en la resurrección yo voy a ir hacia la vida de Dios, hermanos, ¿sí? Hacia la vida de Él. Voy a ir a la comunión con Él, hermanos, ¿sí? Y para eso se necesita, hermanos, que esta resurrección se manifieste el poder de la vida de Él, se manifieste el poder de esa vida espiritual, hermanos, de la cual Él posee. Y por gracia, por bendición en Cristo Jesús, hermanos, el ser humano mortal la recibirá. ¿De parte de quién? De parte de Dios. ¿Sí? Hermanos, ciertamente que hablar de este tipo de resurrección, decimos que es misterio porque usted podía leer la Biblia, hermanos, desde el Antiguo Testamento y no encontrará nada de esto, hermanos. Es más, quiero decirle que hay pocos pasajes de la Biblia que inclusive nos pueden hablar, hermanos, que hay de existencia más allá de la muerte. Y de ahí que muchas personas, hermanos, inclusive denominacionales, han llegado a pensar, hermanos, que en el Antiguo Testamento no había una creencia de una existencia más allá de la muerte. Es más, inclusive muchas denominaciones han llegado a pensar que no se habla, hermanos, de una diferencia del ser, que no hay una diferencia, hermanos, en la persona, algo divisible, algo que lo divida en dos, en un cuerpo físico y en un ser espiritual llamado alma. A eso llegan, hermanos, muchas denominaciones, porque no se ve mucha enseñanza, hermanos, de esa vida más allá de la muerte. Para muchas personas eso no existe, hermano. Para muchas personas eso no existe. Y quiero decirle, hermanos, que para esas personas que en la época de Pablo decían que no había resurrección de los muertos, pues lógicamente tampoco existía, ¿no? Porque si no hay una vida más allá de la muerte, pues entonces no habrá una oportunidad de ser resucitados, ¿sí? ¿Para qué? Si todo se ha acabado en la cuestión de la muerte. Pero yo quiero decirle, hermanos, que la Biblia no se contradice. En realidad, hermanos, desde el Génesis en adelante,